años atrás, según expresa la persona que nos envía esta historia. Se trata de un hombre mayor, un hombre que hasta ahora es un veterano en toda la extensión de la palabra. Trabajó toda su vida en el ejército mexicano y en base a este tiempo vivió ciertas experiencias que hoy quiere contar con nosotros. Él cuenta que anteriormente a estas experiencias era una persona muy escéptica, pero sin embargo, después de vivir ciertas cosas, se replantea si justo ahora su escepticismo es el mismo que años atrás. Estos son dos relatos contados por este veterano. Comencemos con el video. Lo que me ocurrió sucedió en el año 1992. Recuerdo muy bien ese año, pues fue el mismo año en el cual me casé. Me pasó cuando me encontraba sirviendo en el ejército. Aquella noche había sido una de las más pesadas que había tenido hasta ese momento. Me encontraba enfermo y también a la vez cansado, ya que los últimos días no había podido conciliar el sueño de una manera buena, debido a una pesadilla que me atormentaba cada noche. Verán, hace no mucho de eso yo le había propuesto matrimonio a mi novia, que actualmente es mi esposa. Ella había aceptado y quedamos en casarnos al cabo de 5 meses cuando pidiera mi permiso. Pero durante esos 5 meses, no sé si debido al estrés o a los nervios, comencé en un principio a soñar con ella. Eran sueños muy buenos. Nos soñaba con una familia y muy felices. Pero esto cambió al paso del tiempo. Después soñaba con fuego. Un enorme incendio en el cual mi esposa se quedaba atrapada debido a los escombros que se caían y a las llamas del fuego que rodeaban todo. Entre todos estos lamentos, siempre escuchaba el llanto de un bebé. Cabe recalcar que en ese tiempo nosotros no teníamos hijos. Esta pesadilla siempre me hacía despertar por las noches, a eso de las 3 de la mañana. Y esto se repitió casi todas las noches durante los 5 meses antes de casarme. Por lo que creo que también ayudó en gran parte a que me enfermara. Una vez ya contándoles esta parte de mi historia, ahora les contaré lo que me pasó aquella noche, en las que estas extrañas pesadillas, al menos para mí, tuvieron algún sentido o propósito. Para mi desgracia, esta noche no se trató de una noche tranquila, sino que en una que casi pierdo la vida. Por azares del destino, el camino por el cual estábamos transitando se encontraba muy resbaloso, debido a unas lluvias que en los últimos días habían azotado con gran fuerza. E incluso esa noche había una fuerte lluvia con viento. Tengo que aclarar que nuestra ruta era la de patrullar o vigilar caminos del norte del estado de San Luis Potosí, así que nos encontrábamos en una loma que ya no tenía muy buena pinta. Íbamos en un camino de terracería. Debido a la lluvia y al camino resbaloso, terminamos saliéndonos del camino y cayendo unos 16 metros hacia abajo. La camioneta dio varias vueltas hasta caer definitivamente. Afortunadamente, ninguno perdió la vida esa noche, pero estuvimos cerca de hacerlo. Más yo que ninguno. En la volcadura de la camioneta, yo fui el único que quedó atrapado en el interior de esta, pues los asientos de atrás se zafaron y me cayeron encima. Tuve una severa contusión y no pudieron sacarme hasta que llegó el demás equipo. Fue en este lapso que vi y sentí cosas muy extrañas, difíciles de explicar. Primero que nada, cuando estuve atrapado, empecé a escuchar el llanto de un niño, idéntico al llanto con el cual soñaba todas las noches en mis pesadillas. Este provenía desde adentro de la camioneta. Podía escucharlo muy cerca como si estuviera atrapado junto conmigo. Empecé a entrar en pánico. Sentía genuinamente que iba a perder la vida. Desde que empecé a escuchar el llanto de aquel niño, no podía imaginarme otra cosa sino algo malo. Pero esto empeoró cuando pude sentir que unas pequeñas manos me tomaban de mis tobillos y pantorrillas y me empezaron a jalar hacia la tierra. Para ser más claro, me estaban enterrando prácticamente.
Sentía como si estuviera en arenas movedizas. Obviamente, debido a esto, entré más en pánico aún y comencé a gritar que me sacaran de la camioneta. Mis colegas me decían que me calmara, que todo estaba bien y que ya venía la ayuda en camino. Lo cierto es que esos minutos que estuve atrapado, sintiendo como cada vez me tragaba más la tierra y como este niño me sostenía fuertemente de mis piernas, fueron los minutos más largos que he tenido en toda mi vida. Cuando llegó el equipo y gracias a Dios pudieron sacarme de ese lugar, de inmediato me pusieron en una camilla y lo primero que hice fue observar mis piernas. Lo primero que vi fue sangre, pero era debido a la volcadura. En el transcurso al hospital le pregunté a uno de los paramédicos si cuando me encontraron, que si estaba muy enterrado en la arena, pues antes de que me sacaran, yo sentía que medio cuerpo llegando hasta mi cintura se encontraba bajo tierra. Pero ellos me respondieron que mi cuerpo no estaba enterrado. De hecho, que eso era prácticamente imposible, porque la camioneta había caído en una zona donde había puro granito y roca, cosa que les pareció sorprendente que no me quebrara ningún hueso. Estuve 3 días solamente hospitalizado, pues tuve suerte de que no sufrí ninguna lesión grave, solo unos cuantos dolores que tenían que pasar. De igual manera, mientras estuve en el hospital, pregunté varias veces sobre cómo me habían encontrado. La respuesta fue la misma. No me encontraba enterrado de ninguna parte. Al recibir esta respuesta de todos, llegué a pensar que tal vez todo lo estaba alucinando, que tal vez las pesadillas me habían afectado más de lo que había pensado. Pero esta incógnita no me duró mucho. La noche antes de que me dieran de alta, no sé cuál fue la razón, pero sentí la curiosidad de revisarme las piernas, y al verlas, pude cerciorarme que lo que había vivido no habían sido imaginaciones mías. En mis pantorrillas se veían claramente las marcas de unas manos pequeñas, como las de un niño. Estas marcas eran como si se trataran de quemaduras, o como si me las hubieran hecho con alguna clase de metal ardiendo, como con la cual marcan al ganado. Esta fue la única prueba que pude mostrar para que me creyeran de lo que decía, pues nadie del personal supo dar explicación sobre lo que me había pasado. Las pesadillas con este bebé y su llanto continuaron. Para mi suerte, todo esto terminó cuando me casé. Las pesadillas se fueron. No supe la razón de estas pesadillas, ni por qué este espíritu me perseguía tanto. El espíritu de un niño. Lo que me dicen algunos es que probablemente se trataba de brujería, de alguien que no quería que me casara, porque una vez lo hice, esto terminó. Si esa es la razón verdadera, entonces creo que no se le cumplió el caprichito. Esta segunda historia, a comparación de la primera, donde las pesadillas eran quienes atormentaban a este soldado, en esta ocasión, todo es diferente, porque ya sea la suerte o la mala suerte, presenció una aparición que hasta el día de hoy no se le olvida. Cuenta que aquella noche lo que vio no fue un hombre o un animal, sino una cosa salida del mismo infierno. En esta ocasión me encontraba junto con otro militar que se llama Miguel. De hecho, él es uno de los pocos con los que mantengo aún contacto del ejército. Algunos días cuando viene él a mi casa o yo voy a la suya, recordamos esta experiencia, a veces entre risas y otras veces como lo que en verdad fue una de las experiencias más aterradoras y traumáticas de nuestras vidas. Nosotros dos nos encontrábamos atendiendo el llamado de unas familias del campo. Según decían, gran parte de su ganado estaba desapareciendo, o a veces ni siquiera se lo llevaban, y simplemente dejaban los animales tirados en el suelo desangrándose. Debido a cómo se encontraban y en las condiciones que lo hacían, muchos decían que el chupacabras andaba en el pueblo. La policía metropolitana hacía caso omiso a esto.
Ellos se negaban rotundamente a estar vigilando el ganado de las personas por las noches. Se hizo un problema grande, tanto así que estas familias afectadas fueron con el presidente municipal para que les dieran solución a esto. Fue en este punto que le pidieron ayuda al ejército solamente por una semana. Tan solo fuimos 4 elementos los que estuvimos presentes. Fue en ese lugar precisamente donde conocí a Miguel. Durante las primeras 3 noches de vigilancia fue de lo más normal. No vimos nada extraño aparte de algunos coyotes y otras cosas. Habíamos escuchado ya que el que se robaba el ganado era el chupacabras. Esto nos causaba bastante risa, pero también cierta curiosidad. La verdad es que, si algo se aparecía, estábamos ansiosos por verlo. La tercera noche se nos hizo realidad. Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando pasó esto. Miguel me golpeó el hombro y me dijo que viera lo que estaba pasando en los establos. En ese entonces, nosotros nos encontrábamos abajo de un árbol. Estábamos a una distancia considerable, pero lo suficiente como para ver aquella cosa extraña. Parecía la silueta de un hombre encorvado, aunque Miguel dice que él no lo veía encorvado, sino que más bien que éste tenía una joroba. Pero en lo que sí ambos concordamos es que éste tenía unos brazos muy largos. Creo que lo doble de lo que cualquier persona los tendría. Estos los ponía al frente para recargarse en ellos con cada paso que daba, al igual que lo haría un gorila. Su complexión era delgada, muy delgada, y su altura estoy seguro que no era menos de 2 metros. Lo que me parecía más extraño de todo era su piel. Esta cosa no tenía pelo, y su piel era totalmente negra. De hecho, creo que esto le ayudaba para salir por las noches, ya que ésta le permitía camuflajearse muy bien. Miguel se me quedó mirando y dijo: «Creo que ese es el chupacabras». Yo le dije que no, eso es otra cosa. Ambos preparamos nuestros rifles y empezamos a hablar sobre qué hacer a la par que nos íbamos acercando cuidadosamente. Discutimos mucho sobre disparar o no, pero el miedo se incrementó cuando escuchamos a este animal hablar. No puedo decir qué exactamente decía, ya que estaba algo lejos, y además era como si este estuviera balbuceando. Miguel apuntó su rifle y yo también. Si aquella cosa no caía con un tiro, tal vez lo haría con 2. Los dos jalamos el gatillo al mismo tiempo, y otra cosa sorprendente sucedió, y fue que ambos tiros se desviaron. Éramos muy buenos tiradores. Estábamos seguros que no pudimos haber fallado, sobre todo a esa distancia. Pero las balas se dirigieron a extremos diferentes, impactando sobre el monte. La criatura después corrió introduciéndose en este. Nos asombramos con lo que había pasado, pero claro que esto no nos detuvo para soltar más tiros, los cuales todos y cada uno de ellos fueron desviados de igual manera. Perdimos de vista al animal, y por los siguientes días no lo volvimos a ver. Platicamos de esto solo con las personas que tal vez nos creyeran, como fueron los pobladores, los cuales no dudaron de la veracidad de nuestras palabras, pues ellos decían también haber visto esa cosa, pero que sin embargo nos explicaron que esto no era un animal extraño, sino que era un nahual, o se trataba de un brujo, que de hecho estaban seguros de que habitaba ahí mismo con ellos, solamente que no sabían quién era. Yo me fui de ese lugar al cumplir la semana. No supe qué pasó con ese dichoso nahual, pero no cabe duda que en el campo se ven cosas muy extrañas.